Bienvenidos al canal de Pitágoras Data Science. Mi nombre es Carlos Alberto Álvarez. Soy ingeniero de sistemas, consultor en proyectos de inteligencia de negocios y capacitador en la herramienta Power BI. En esta oportunidad vamos a construir un estado de resultados en donde, parados en el mes sobre el cual queremos el informe, estamos viendo aquí, estamos parados en octubre y estamos presentando el resultado de octubre contra el mes anterior, que sería septiembre. Y aquí actual correspondería al periodo de octubre y anterior correspondería al de septiembre. Y tenemos una variación entre los dos meses. Igual podemos dinámicamente, si queremos, por ejemplo, a noviembre, que nos presente el estado de resultados a noviembre comparado contra octubre. Actual sería noviembre y anterior sería octubre. Igual la variación sería entre los dos meses de noviembre y octubre. Como pueden ver, también puedo escoger la compañía sobre la cual quiero hacer el resultado, estado de resultados. Entonces aquí hacemos clic y presentamos entonces, dependiendo del mes que queramos, y lo escogemos mediante este filtro. Y podemos entonces presentar un estado de resultados de la compañía en cualquier mes comparado contra el mes anterior de cualquiera de las compañías que tengamos en la base de datos. Vamos en primer lugar a revisar las tablas que componen este ejercicio. Lo vamos a hacer aquí con la vista de datos, en donde ustedes ven, por ejemplo, la compañía. Son básicamente todas las compañías con nombre compañía 1. Aquí lo importante es, además de la tabla de fechas, tenemos la fecha, las transacciones, básicamente del año 2023, lo ven acá, con las correspondientes columnas de año, mes y nombre del mes. Tenemos también el tipo de cuenta. En este tipo de cuenta tenemos entonces la siguiente. Nombre del tipo de cuenta, que nos va a indicar entonces la operación que se va a realizar en cada una de las compañías. Entonces ustedes ven aquí que tenemos aquí el formato básicamente del informe. Tenemos aquí plasmado por cada compañía. Entonces el ingreso, el costo de venta, la ganancia neta, los gastos operativos, otros ingresos y egresos, EBITDA, EBITDA porcentaje, depreciación y amortización, ingresos, gastos financieros, impuestos y utilidad neta. E igual se repite si se requiere la misma composición de cuentas en el caso de la compañía número 2. No significa que tenga que ser igual a esta, sencillamente aquí se puede tener entonces una composición diferente de cuentas, obviamente que deben estar correspondientes y también en la tabla de transacciones. Si tenemos aquí alguna operación diferente a estas que hemos nombrado al comienzo, pues deben estar aquí también reflejadas en la tabla de transacciones. La tabla de transacciones, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el tipo de cuenta, tenemos el valor por el cual se realiza la operación, la compañía que lo realiza, la fecha en que se hace, un ID que está compuesto por la concatenación entre la compañía y el tipo de cuenta. Aquí tenemos uno ingreso, uno costo de ventas, uno ingreso, uno costo de ventas, por cada una de las compañías, las operaciones que realicen durante el tiempo que la realicen. Entonces, esta es la composición de las tablas. Aquí ven ustedes también un mes, campo mes, tabla de transacciones, un campo año, que la pueden calcular ustedes a partir de la fecha de la operación. Entonces, y adicionalmente a esto tenemos, vamos a ver el modelo de datos. Y en el modelo de datos ustedes observarán que tenemos aquí entonces las cuatro tablas, en donde tenemos compañías, que está relacionado con el tipo de cuenta, básicamente a través del campo compañía, y el tipo de cuenta está relacionado con las transacciones, básicamente a través del ID, que es la concatenación entre el tipo de cuenta, entre la compañía más el tipo de cuenta. Entonces aquí ven ustedes aquí reflejada esta relación de estas dos tablas, e igual también ven ustedes la tabla de fechas relacionada con la tabla de transacciones. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a ver este reporte cómo se construyó. Para construir este reporte necesitamos entonces hacer una métrica por cada uno de estos conceptos. Entonces necesitamos una métrica donde podemos calcular el concepto por ingreso, por cuenta de ingreso, por costo de venta, por ganancia bruta, por gastos operativos,
cada uno de estos, hasta utilidad neta, necesitamos hacer una métrica para hacer ese cálculo. Y en actual, lo van a ver ustedes ahora, pues necesitamos esa métrica para tanto el periodo actual como también para el periodo anterior. O sea que aquí vamos a tener que calcular el ingreso del periodo actual y el ingreso del periodo anterior. ¿Sí? Y vamos a ver de qué manera lo hicimos. Entonces, en primera instancia, vamos a ver cómo calculamos el ingreso, la métrica del ingreso. Entonces, vamos a revisar aquí en las métricas cómo calculamos la métrica del ingreso para el periodo actual. El periodo actual, entonces, ustedes ven acá, tenemos la métrica del ingreso. Y este ingreso, básicamente, ¿cómo se calcula? Básicamente, por usando la función calculate, vamos a calcular el total de la transacción, que es una métrica. ¿Qué es la métrica del total de la transacción? El total de la transacción es, si lo ven ustedes, el total de la transacción es la suma del campo valor de las transacciones. ¿Sí? Entonces, el contexto nos va a permitir ubicar qué es lo que vamos a sumar de cada uno de estos conceptos. Entonces, otra vez vamos entonces a revisar la métrica de ingresos, cómo la construimos. Entonces, ingresos es igual. Debe calcular el total de la transacción, que es lo que acabamos de ver, que es sumar el campo valor, pero filtrado de la siguiente manera, en donde tengamos solamente las transacciones que sean iguales a ingreso. Aquí de esta manera calculamos el ingreso. Vamos a ver, por ejemplo, el costo de ventas. El costo de venta es una métrica muy parecida, solo que aquí no va a ser ingreso, sino costo de venta, pero así son cada una de ellas. Entonces ahora ustedes ven que aquí el costo de venta es calcular el total de la transacción, pero filtrado, en donde vamos a filtrar todas las transacciones que estén filtradas, obviamente todas las transacciones seleccionadas, en donde el tipo de cuenta sea igual a costo de ventas. Y si vamos a ver aquí a ganancia bruta, como ustedes observarán, no es un concepto de las transacciones. Aquí ustedes por ningún lado ven ustedes aquí que tengamos aquí ganancia bruta. Ninguna de las operaciones que hemos realizado aquí de las dos empresas ven ustedes el concepto de ganancia bruta, sino que la ganancia bruta es un concepto que se calcula con base en el ingreso y en el costo de ventas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Entonces, de nuevo vamos aquí a la ganancia bruta y vamos a buscar aquí la métrica de ganancia bruta y vemos aquí la ganancia bruta. Vamos a revisar entonces en qué consiste. Como lo acabo de decir, como ya tenemos calculado los ingresos, tenemos calculado el costo de ventas, entonces la ganancia bruta va a ser igual a los ingresos menos el costo de venta. Y eso lo vamos a poner aquí en cada una de estas métricas que vamos a revisar ahora, actual y anterior. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, para resumir, en primera instancia, debemos calcular todas estas métricas, todas estas conceptos como métricas del periodo actual. ¿Sí? De igual manera, debemos hacer lo mismo con el periodo anterior. Es igual. En el periodo anterior tenemos todo lo que tiene que ver con el ingreso. Esto un poquito más hacia acá para que ustedes lo puedan ver. Entonces, aquí tenemos los ingresos LP, o sea, el periodo anterior. ¿Sí? Tenemos también entonces el costo de ventas LP, periodo anterior, la depreciación y amortización y cada uno de estos conceptos LP del periodo anterior. ¿Y cómo se calculan estas métricas? Todas estas métricas, ¿cómo se calculan? De la siguiente manera, es igual para todas. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, lo que vimos al comienzo también como el ingreso. Vamos a revisar en ingresos, el ingreso del periodo anterior, ¿cómo se calcula? Pues el ingreso LP es igual. Le estamos diciendo que calcule los ingresos, pero ya con un mes anterior. Pues aquí le estamos diciendo con esta función de add, lo que le estamos diciendo es que se ubique la tabla de fechas, que vaya y corra hacia atrás un mes, que es lo que estoy especificando aquí. Entonces, con esto ubica y filtra solamente el periodo anterior y hace el cálculo de los ingresos del periodo anterior
y es lo que nos pone en esta métrica que se llama LP. Así como hicimos ingresos LP, tenemos entonces igual costo de ventas. Costo de ventas es igual exactamente lo mismo, la misma función, solo que aquí vamos a calcular el costo de venta. Un periodo anterior, como lo acabamos de ver, lo acabamos de explicar, para los ingresos. Entonces, aquí tenemos ya básicamente las métricas del periodo actual y las métricas del periodo anterior. Ya vimos entonces cómo se calculan. Pero ahora veamos entonces cómo se calcula esta métrica de actual y cómo se calcula esta métrica de anterior. Vamos a cada una de ellas y vamos aquí a actual. En actual, la forma de calcularla es la siguiente. Entonces, aquí vamos a decirle que vamos a tener una variable temporal que le vamos a poner en year, último año, y ese último año lo vamos a tomar básicamente cuando hagamos este filtro, pues sencillamente podemos seleccionar el valor de fechas año, el campo año, la tabla fechas, y vamos a tener una variable temporal último mes tomado del mes de la tabla de fechas que tengamos seleccionado en este momento. Entonces, en este caso, por ejemplo, octubre. Y una vez tengamos hechos dos cálculos en donde tenemos básicamente capturados tanto el año como el mes, ¿sí? Vamos entonces a calcular el total de la operación. Total de la operación para cualquier operación. Entonces dice aquí que si no está en blanco el total de la transacción, este total no está en blanco, haga el siguiente cálculo, que es calcule el total de la transacción aquí, quitando todas las filtros que tenga, pero filtrelo solamente con respecto al año donde yo estoy en este momento solicitando la información. Aquí estoy parado en el año 2023 y en el mes específicamente en el mes de octubre. Entonces aquí lo que está diciendo es calcule el total de la transacción, ¿sí? En este caso, como estamos viendo el valor actual, siempre quitando todos los filtros sobre la tabla de fechas, pero dejando el filtro de la siguiente manera, donde el filtro del año, la fecha del año, sea igual a la fecha que yo señalé aquí y el mes sea igual al mes que yo señalé acá. Entonces aquí ya tenemos entonces el total de la transacción para cualquiera de las operaciones que no son calculadas, sino que son básicamente reflejo de las operaciones que tenemos capturadas. Muy bien, ahora, por último tenemos aquí el resultado. El resultado entonces va a depender del tipo de cuenta seleccionado. Entonces aquí tenemos en nosotros, ustedes ven acá, tenemos aquí básicamente, estamos revisando cómo es que se calcula la métrica de actual. Y aquí ustedes ven que saben muy bien que ganancia bruta, ni EBITDA porcentaje, ni utilidad neta, esos básicamente estos conceptos no son parte de las transacciones, sino que son campos calculados. Entonces, esta ganancia bruta ya vimos cómo se calcula. El EBITDA, vamos a ver cómo la calculamos acá. El EBITDA se calcula de la siguiente manera. El EBITDA va a ser igual a la ganancia bruta, que sería esto que nos dio acá. La ganancia bruta igual la tenemos calculada acá. La ganancia bruta es el ingreso menos los costos de venta. Entonces, el EBITDA es la ganancia bruta menos los gastos operativos más otros ingresos y egresos, que sería eso nos da el EBITDA. Y el EBITDA porcentaje, ¿cómo lo calculamos? El porcentaje es dividir el EBITDA entre los ingresos. ¿Ok? Muy bien. Entonces volvamos entonces aquí a nuestra variable actual, porque aquí entonces, cuando sea ganancia bruta, yo necesito hacer un cálculo específico. Cuando sea EBITDA, necesito hacer un cálculo específico, EBITDA porcentaje o utilidad neta. Entonces vamos aquí de nuevo a actual. Y en actual, entonces dice, dependiendo del tipo de cuenta, yo esté parado, acá, este informe. Entonces, si es ganancia bruta, haga el cálculo, el siguiente cálculo. También pude haber puesto aquí, en lugar de hacer esta operación ingresos menos costo de venta, también pude haber puesto aquí la operación de ganancia bruta, o la métrica de ganancia bruta que también es calculada. Yo estoy haciendo la operación directamente. El EBITDA va a ser igual entonces a lo que allá,
calculado, la métrica de ganancia bruta, menos gastos operativos, más otros ingresos y egresos. ¿Sí? Y el EBITDA porcentaje va a ser igual al EBITDA porcentaje, que ya lo revisamos en un momento. Entonces, dependiendo de si tenemos estas filas de estos valores, vamos a hacer este cálculo particular, pero si no es ninguna de ellas, entonces sencillamente tráigame el total, ya lo tenemos acá calculado, el total. Si no es ninguna de ellas, entonces ponga el total que corresponda a la operación. Entonces, y aquí le damos return y traemos el resultado que hicimos, que calculamos aquí. De esta manera, entonces, estamos haciendo el cálculo de la métrica actual que correspondería a esta. ¿Okay? Y eso nos daría entonces esta columna. ¿Cómo hicimos el cálculo de la métrica anterior? La métrica anterior, y vamos a abrir esto, tenemos la métrica anterior. La métrica anterior es algo similar en cuanto a la composición, esta composición, ¿sí? Solo que, ¿en qué varía? En que yo tengo que tener en cuenta de que aquí voy a tener que hacer un cálculo sobre un periodo anterior. Entonces, aquí poder ubicar cuál es el periodo anterior y poderlo capturar, vamos a poner aquí en la variable temporal más date, vamos a poner la fecha, pero corrido un mes hacia atrás, mes. Entonces, esta variable enosmon básicamente lo que hace es ubicarme en el último día del periodo anterior, en este caso el mes anterior. Entonces, cuando ya tengo ubicado ya ese último día, entonces estoy ubicado en el mes anterior y es probable que también tenga que cambiar de año, porque si estoy, por ejemplo, en el mes de enero y aplico esta función, pues me haría el 31 de diciembre del anterior. Entonces, el año también cambiaría. Entonces, si estoy dentro del mismo año, pues sencillamente no va a pasar nada. El mes el año va a seguir siendo el mismo. Aquí hago el cálculo entonces, basado en esta métrica, esta variable temporal, hago el cálculo entonces de qué año estoy ubicado, en qué mes estoy ubicado como periodo anterior, y de ahí, con base en esto, hago el cálculo del valor. Es básicamente lo que les dije hace un momento, en donde aquí entonces sí va a cambiar, porque la fecha de año va a ser LIR, o sea, anterior, y el mes va a ser LMON, que es el mes anterior. Acá. Entonces, con base en esto, igual, cuando no sea ninguno de los campos calculados, EBITDA, porcentaje, utilidad neta, o el que vimos de ganancia bruta, ninguno de esos, cuando no sea ninguno de esos, va a colocar este total aquí como resultado, que es básicamente lo que la switch, donde me dice, si es ganancia bruta, haga este cálculo. Fíjense que aquí el cálculo lo estoy haciendo basado en el periodo anterior. ¿Sí? Estoy haciendo ingresos LP, o sea, ingresos del periodo anterior, y costo de ventas LP. Igual ya les mostré cómo hice el cálculo en la métrica anterior. Igual cuando es EBITDA, entonces tenemos igual la misma ganancia bruta LP, gastos operativos LP, otros ingresos y egresos LP, refiriendo al periodo anterior. Y el EBITDA igual aquí, tenemos entonces el EBITDA del periodo anterior y la utilidad neta calculada del periodo anterior. ¿Cómo es la utilidad neta del periodo anterior? Por esto, la utilidad neta del periodo anterior entonces es el EBITDA LP menos la depreciación y amortización del periodo anterior, más ingresos gastos financieros del periodo anterior, menos impuestos del periodo anterior. Entonces, una vez tengo ya claro cómo calculé esta métrica de anterior, la traigo aquí a la visualización y a estos resultados con base en los datos que tenemos. Y por último, la variación, la columna de variación, ¿cómo hicimos ese cálculo? El cálculo de variación hicimos muy sencillo. La variación básicamente es lo que tengo diferencia del periodo actual menos el periodo anterior dividido entre el periodo anterior nos da la variación entonces de este año con respecto al anterior. Y ese es el porcentaje que tenemos acá.
Y también tenemos aquí designado que cuando sea un valor negativo nos lo ponga en rojo. ¿Cómo hicimos eso? Pues básicamente lo que hicimos fue construir una métrica que nos permita identificar cuando es negativo. Entonces esa métrica por acá se llama básicamente formato condicional de la fuente. Lo que estoy cambiando es la fuente, el color de la fuente, y lo hice de esta manera. Formato condicional de la fuente, entonces vamos a switchar dependiendo de cuándo es cierto. Entonces, si la variación que calculamos acá es mayor o igual que 0, déjelo en negro. Pero si la variación si no lo es, o sea, significa que es menor que 0, póngalo en rojo. ¿Sí? Y entonces, al momento de hacer el informe, aquí tenemos el informe. Al momento de hacer este informe, lo que hacemos es básicamente ir aquí a formato. Vamos a formato y en formato aquí en elementos de celda buscamos lo que corresponde a la variable var o la métrica var. Vamos acá y básicamente lo que hicimos acá fue un formato condicional para la fuente en donde lo hicimos de acuerdo con el valor de campo y de cuál campo con respecto a la métrica que les acabo de mostrar del formato condicional para la fuente. Entonces, con base en esto, si el valor como se definía ya es mayor o igual que 0, pues será en negro, pero si es menor que 0 será en rojo. Entonces, de esta manera fue que hicimos formato condicional para que aquí aparezca en rojo lo que está menor que 0 y en negro lo que sea mayor o igual que 0. Con respecto al título de esta visualización, lo que hacemos es el mes, el año actual versus, damos también mes y el año anterior. En este caso, el periodo es noviembre 2023 versus octubre del 2023. Recuerden que el título cambia dinámicamente dependiendo del mes que elijamos. Entonces, aquí lo que necesitamos básicamente es capturar unas variables temporales, tanto el mes, el año, a veces el mes y el año, y esto lo hacemos de la siguiente manera. Y capturamos entonces lo que tiene que ver con el año actual, el mes actual, de esta manera, usando la función selectedValue sobre la tabla de fechas. Aquí capturamos el año y aquí sobre la tabla de fechas capturamos el mes. Y después, con base en la fecha que tenemos actualmente, que es esta date, hacemos un cálculo en donde nos trasladamos un mes hacia atrás con esta función de enosmon, que nos permite ir un mes, 2 meses, tantos meses como queramos, bien sea hacia adelante o hacia atrás. En este caso solamente queremos un periodo que sería el mes anterior y nos ubica entonces en el mes anterior y de aquí capturamos el año correspondiente a esta fecha que nos trae la función y el mes que básicamente lo calculamos aquí con esta función de lookAtValue, en donde tenemos el nombre del mes basado en el número del mes que acabamos de calcular aquí con esta función mon sobre maxDate. Después de esto, lo que hacemos básicamente es concatenar cada uno de estos temporales para formar entonces este título que es el que ven ustedes aquí, resultado comparativo mes-octubre 2023 versus septiembre del 2023. Y eso lo hicimos usando básicamente esta métrica, que es la que ustedes están viendo. Ahora, si nosotros lo que queremos ver entonces es cómo traer entonces ahora sí todas estas variables a la visualización de tabla, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. La forma en que lo hacemos entonces es trayendo cada una de las variables que componen esta visualización. Entonces aquí en tipo de cuenta traemos el tipo de cuenta. Y aquí es muy importante que ustedes observen que hay un orden ya preestablecido. Y ese orden preestablecido lo hicimos básicamente parado sobre el campo tipo de cuenta. Ustedes observan que aquí esto está ordenado por el ID de cuenta. Ustedes recordarán que el ID de cuenta, si vamos aquí a los datos,
El ID de cuenta tiene que ver con esta columna, que básicamente lo que hace es ponernos en orden o el orden en el cual queremos que nosotros que aparezca cada uno de estos conceptos para el reporte que vamos a construir. Entonces el ID de cuenta nos da ese orden y lo que nosotros tenemos entonces ordenado es el campo, tipo de cuenta. Este campo lo tenemos ordenado de acuerdo con el campo ID de cuenta, que es el campo anterior. Por esa razón no necesitamos poner en la visualización el campo ID de cuenta porque ya este campo está ordenado en este campo. Entonces el primero que traemos es el tipo de cuenta. Después vamos a traer la variable métrica actual, dice básicamente todos los valores con respecto al mes donde estemos parados. Ustedes ven acá, estamos parados en el mes de octubre, como está diciendo el título, efectivamente, y nos está comparando contra el mes anterior, que es el mes de septiembre. Entonces, volvemos acá a nuestra visualización para ver de qué manera la construimos. Entonces, traemos el valor actual con la métrica actual que nos hace el cálculo que les expliqué. Y traemos también el periodo anterior, que está basado en la métrica anterior. Y también traemos la variación entre el periodo actual y el periodo anterior, que lo tenemos calculado aquí en esta variable var, que nos da la variación. Y aquí lo que hacemos básicamente es analizar de una manera más estético de presentación de la visualización. Aquí organizamos esto de tal manera de que podamos nosotros entonces entendernos y poder ver ampliamente la información que queremos mostrar. Y aquí ustedes ven que aquí perdimos entonces el formato condicional con respecto a la métrica var. Entonces lo que hacemos aquí es ir a lo que tiene que ver con el elemento de celda, los elementos de celda que están aquí abajo. Elegimos la variable var, que la tenemos ya elegida, y vamos a decirle que vamos a usar un color de fuente. Habilitamos y aquí traemos entonces formato condicional y elegimos de aquí estas tres opciones, elegimos el valor de campo sobre la métrica que nosotros construimos que se llama FC fuente. Hago en esto entonces ustedes ven ya que aquí pone los valores en rojo cuando es menor, es menor que 0 y nos pone el valor en negro cuando el valor es mayor. Entonces de esta manera hemos construido un reporte estable muy tradicionalmente conocido como el PIG, que nos permite entonces visualizar de diferentes compañías, diferentes periodos, la comparación entre el periodo actual y el periodo anterior que queramos analizar y nos permite observar una varianza, una variación entre los dos periodos. Espero que esta información sea de su agrado y les ayude a construir los reportes contables que ustedes necesitan en sus